Ya, bien. Bueno, este es el auxiliar que va a quedar grabado, así que no va a durar una hora y media, así que va a ser un poco más corto. Es un puro problema que consiste en, bueno, lo siguiente. Tenemos una barra compuesta con un material que tiene ciertas propiedades, con una carga distribuida, dilatación térmica y un resorte en el extremo. La gracia del problema es que trabajamos como todos los elementos posibles que se le pueden aplicar como a una viga en el fondo y lo resolvemos. Esto es en el fondo como una especie de repaso para lo que vendrá en el curso. Ya, bien. Entonces acá dice, considérese una barra prismática de longitud L y área constante A. Ya es decir, es básicamente un rectángulo. Es algo de este estilo. Ya, un rectángulo. Em, que tiene área A y tiene un determinado largo, que vale L. Ya, la barra está formada por dos materiales unidos en X igual a A, con cero menor a menor a L. Eh, el módulo de Young y el coeficiente de dilatación térmica vienen dados por las expresiones que están anotadas acá, que son básicamente el módulo de Young, que son dos módulos de Young distintos, y el coeficiente de dilatación térmica, que son dos también, dependiendo de en qué parte de la viga estoy parado. La barra está sometida a un campo térmico no uniforme, es decir, a lo largo de la barra la temperatura es distinta, ¿ya? Y viene dada por esta relación de acá, básicamente como una temperatura base, y va cambiando de forma lineal a lo largo de la barra. Una carga axial distribuida, que es básicamente esto, Q de X igual a Q0, factor de uno más un medio de X partido en L. De vuelta lo mismo, es una carga aplicada así, para acá. Em, ¿Qué más? Bueno, en X igual a L, el extremo está unido a un resorte lineal de rigidez K anclado a un apoyo rígido. Es decir, acá hay un resorte. En X igual cero, el extremo está empotrado. Es decir, esto es así. Acá. Ya, el esfuerzo ingenieril se modela como sigma X igual al módulo de Young, multiplicado por la derivada de la posición de la deforma, del U de X, digamos, menos el epsilon teta de X. ¿Ya? Y el epsilon teta es básicamente como cuánto se deforma esta cuestión producto del campo térmico. Y el esfuerzo normal, normal de X igual a sigma X por A, satisface el equilibrio dado por esto, que esto es básicamente segunda ley de Newton. Ya, entonces, se pide plantear el problema de contorno en términos de U de X, la ecuación diferencial y condiciones de orden, que esto en realidad se los doy acá, como que este como hint en el fondo, esto de acá en el fondo es la parte A, básicamente la ecuación gobernante y las condiciones de orden. ¿Ya? Después en la parte B les pedimos que obtener el U de X en forma cerrada o en su defecto forma integral. En este problema se puede obtener de forma cerrada, indicando claramente cómo se determinan las constantes de integración usando las condiciones de orden de interfaz. Después te piden determinar la normal X y el sigma X de cada tramo, localizar el máximo y justificar si ocurre en un extremo o en el interior. Después en la D piden calcular la reacción del resorte, que es básicamente esto, es decir, vamos a necesitar saber cuánto es la deformación de la barra eh, y la reacción en el empotramiento. Ya verifique el equilibrio global de fuerzas y eso. Y después analizar algunos casos extremos, que el extremo libre, extremo empotrado, temperatura uniforme y que tengamos material homogéneo. Ya, ahí están los datos en el fondo y vamos a revisar la pauta directamente. Entonces, acá ocurre lo siguiente. Primero, vamos por partes. Partimos como con el modelo de ecuación gobernante, ¿ya? Es decir, tenemos un área constante A, ¿ya? Tenemos dos materiales que son los datos del problema en el fondo. Tenemos la ecuación diferencial, que es esto de acá, y eso, ¿ya? La ecuación diferencial, si se fijan, es básicamente como la carga distribuida en el fondo. La carga distribuida es igual a menos la derivada con respecto a la posición del módulo de Young por el área por el desplazamiento, por la deformación, digo. Ya. Eh, Eso. Entonces, bueno, campo térmico, carga distribuida, que son en el fondo los datos del problema. Y acá usamos lo siguiente.
tenemos que usamos ley constitutiva con deformación libre térmica, que es básicamente lo que les doy en el enunciado, y planteamos nuevamente lo que aparece acá y llegamos a lo siguiente. Ya, lo primero, las condiciones de orden del problema son básicamente que en el extremo izquierdo, más que en el extremo izquierdo, podría ser el extremo derecho perfectamente, pero en U0 en el fondo no hay desplazamiento, ¿ya? Y la normal en el lado, en el otro extremo, en el fondo, corresponde a la rigidez por el desplazamiento. Porque básicamente como estoy justo en contacto con el resorte, tengo la barra en el fondo y estoy como justo en contacto con el resorte, entonces la fuerza que se genera producto del resorte es igual al esfuerzo normal. ¿Ya? Entonces por eso esta condición de orden. Ya. Eh, Segundo elemento importante son las condiciones de la interfaz. Ya. Que si no me falla la memoria, creo que lo coloqué en enunciado. Sí, lo coloqué en enunciado. Que básicamente por ser un medio continuo, esta cuestión, el desplazamiento el U de A, el U en A, digamos como a la izquierda, es igual al U de A a la derecha. Lo mismo con el esfuerzo normal. ¿Ya? Eh, Eso, entonces la parte A, que era lo que nos pedían en el fondo, era plantear el problema de contorno, que esto significa EDO, escribir la EDO, ¿ya? Y las condiciones de borde, ¿ya? Entonces tenemos la EDO, que es básicamente este término de acá, y las condiciones de borde, que son estas de acá. Bueno, y los elementos de continuidad, que son estos de acá. Ya. Para la parte B pedían obtener U de X en forma cerrada y eso. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos la EDO en el fondo, podemos llegar a integrar. Entonces, utilizando que el esfuerzo normal, la derivada del esfuerzo normal respecto a la posición es menos la carga distribuida, ocurre lo siguiente, que básicamente Q de X, al ser esto, que viene por enunciado, como lo habíamos comentado acá, después de esta cuestión simplemente la integramos y obtenemos el n de x. ¿Ya? Entonces, llegamos a lo siguiente. Acá, de hecho, me falta el ns. Sí. No, no, miento, no he dicho nada. Ya. Entonces, el n de x, en el fondo, el n de x es básicamente esta expresión de acá. ¿Ya? Que como les mencionaba, es básicamente la carga distribuida en el fondo integrada. ¿Ya? Eso. Bueno, al ser A constante, el n de x en el fondo es el mismo en ambos tramos. ¿Ya? Lo que habíamos conversado acá, básicamente. Acá. Lo que cambia, claro, es la rigidez. Eso. Entonces, esta es una de las ecuaciones con las que trabajamos. La otra ecuación con la que trabajamos es la relación cinemática constitutiva, que es básicamente el u' de x. Utilizando la ley constitutiva, tenemos esta expresión de acá, que es básicamente lo que habíamos escrito arriba. Y tenemos que la normal es igual a por sigma. Entonces, haciendo los reemplazos, llegamos a esta expresión de acá. ¿Ya? ¿De dónde sale esto? Si se fijan, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente y acá. A ver, acá está. Ya. Básicamente despejo el U' de acá, lo tiro para allá, o mejor dicho, lo dejo acá y tiro todo lo demás para el otro lado, y hago el reemplazo del sigma, hago el reemplazo del sigma por n partido en A, ¿ya? Entonces, repito lo que en el fondo hice acá un poco como que me lo salté, pero acá hago el siguiente reemplazo, tengo como que n partido en A es igual a sigma, que sale de esta ecuación de acá, y también tengo de esta misma ecuación, sale lo siguiente. Sale lo siguiente, que es esta cuestión de acá. Y me queda que esto es básicamente U' U' igual a eh, epsilon teta de X más sigma partido N.
Ya. Entonces, haciendo el reemplazo de sigma acá, llego a esta expresión de acá. Ya. Bien. ¿Qué más? Tengo esto y estamos listos. Ya. Entonces tenemos la derivada de u de x en el fondo. Uf, y después de esto, bueno, hacemos la integración por partes, dado que el módulo de Young y el alfa son por tramo, entonces, claro, hacemos integración por tramo. La gracia está en que como ambos están definidos por los mismos tramos, la integración es más sencilla. Si es que estuviesen definidos para tramos distintos, tendríamos que hacer más intervalos de integración. Ya, entonces, bueno, para hacer la integración ocupamos las condiciones de borde, que están, las dimos en el enunciado, que son básicamente que u en cero es cero. Entonces, esta expresión de acá en el fondo sería es integrar este rollo de acá, lo integramos entre cero y x. Ya, al integrar esto, bueno, por supuesto que el epsilon teta, a ver, igual lo voy a dejar anotado acá para que se entienda. Este término de acá en el fondo es el epsilon teta. Y este término de acá, y este término de acá, es el n de x. Ya. ¿Y de dónde salía el n de x? Era este término de acá. Ya. Entonces, de ahí sale el término. Entonces, integrar esta cuestión nomás, y llegamos a esta expresión de acá. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante de acá? Bueno, lo mismo. Aplicando la continuidad de Na. ¿Qué significa aplicar continuidad de Na? Significa decir que evalúo esta expresión, el término del U hasta el punto A, y lo pongo como condición inicial del siguiente tramo. Entonces, para x mayor o igual a, el razonamiento es el mismo. Integro el epsilon teta que le corresponde a ese rango, la normal que es la misma en el fondo, pero el módulo de Young es distinto. Eso. Entonces hago esa integración y llegamos a este corcho de acá. Luego de eso, llegamos a lo siguiente. Bueno, tenemos las dos expresiones. Tenemos una expresión para el u1 de x y tengo una expresión para el u2 de x. ¿Ya? Entonces, teniendo las expresiones para los dos términos, eh, tengo que utilizar la condición de borde de que el esfuerzo normal en el punto, en el extremo derecho, digamos, es igual a la rigidez por el desplazamiento. Entonces, el UDL yo lo separé en dos términos, ya, como para que, en el fondo, como para simplificar un poco la interpretación de esta cuestión. En un término que se le va a llamar U0 y en un término que se le va a llamar SC por C. Ya, ¿qué es cada cosa? El U0 es básicamente, o mejor dicho, el SC es la flexibilidad axial, es decir, cuánto se alarga el elemento por cada, bueno, como tengo anotado acá en el fondo, como por cada unidad de fuerza axial que se le aplica. ¿Ya? Ahí se va a entender un poco de dónde sale como, bueno, este C en el fondo es como la condición de borde que está aplicada acá, que es asociada a este término de acá, ¿ya? Que yo a priori no sé cuánto es el esfuerzo axial en el extremo empotrado. ¿Ya? Entonces, en función de eso voy a poder calcular exactamente cuánto es la deformación. Pero por ahora, sabiendo eso, hay un término que es dependiente de ese término y hay un término que es asociado a la carga y el efecto térmico. Ya, entonces, eh, si se fijan acá, en el U0, como les mencionaba, tengo el efecto térmico, que viene dado por alfa 1 y el alfa 2, y tengo el efecto de la carga distribuida. ¿Ya? Y esto, si se fijan, es básicamente es el U2, el U1, pero separando los términos térmicos a un lado y los términos no térmicos al otro lado. Ya, eso. Entonces, al final la lógica es esa, en realidad. Ya, bien, 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 bien.
Eso. Entonces, lo que pedían en la parte B era básicamente obtener el U de X, y están todos los términos. Ya, la parte C es determinar n de X y sigma X en cada tramo. Entonces, eh, bueno, tenemos que el n de L, en el fondo, es, además de ser igual a la fuerza, a la fuerza asociada al resorte, también es el cuánto vale la normal producto de, o sea, como justo en el extremo derecho. ¿Ya? Entonces, producto de la carga, uno puede sacarlo de esta ecuación de acá. De esta ecuación de acá, uno puede cachar como cuánto vale el n de L, que es lo que hice yo acá en el fondo, que reemplacé x igual a L y luego calculé acá. Ya. Entonces tengo que el esfuerzo normal es básicamente el C menos 5 cuartos por Q0L. Ya. Y aparte, como segunda condición, tenemos que esta cuestión es igual a la fuerza que ejerce el resorte. Ya. Por equilibrio de fuerza en el fondo. Entonces, como habíamos calculado en la parte anterior, tenemos que el UDL es básicamente un término como asociado a la carga, al efecto térmico y a la deformación, a la carga distribuida. Y esta constante, dependiente de cuánto es el esfuerzo normal en el extremo izquierdo, nos queda lo siguiente. Entonces, igualando los dos términos, es decir, este NL con este NL, llegamos a esta expresión y llegamos a que la constante C de integración que nos salía de antes es esta expresión de acá. Entonces, se fijan, esta constante de integración es dependiente de la deformación inicial, eh, y es dependiente de la carga y dependiente del SC y de la rigidez. Ya. Entonces, bueno, como les comentaba un poco antes, bueno, acá está igual, va a quedar en la pauta esto. La interpretación física de esta cuestión es como que el SC es como la flexibilidad axial de la barra y el U0 es el desplazamiento del extremo si no hubiera reacción en X0. ¿Ya? Tipo como si yo tuviese como mi barra como originalmente así, algo así, con su carga distribuida para allá y todo el tema, y también con el gradiente térmico, esto se formaría un cacho para acá, un delta, un delta. Y ese delta sería el U0. Ya, esa es como la interpretación de todo esto. Entonces, por el hecho de no existir un resorte, acá, digo, por el hecho de existir el resorte acá, ese delta no, es distinto del U0, sino que sería como un cacho distinto, en el fondo. Sería básicamente el UDL, sería el U0 más el SC por C. ¿Ya? Como le mencionaba, si no hubiese ese resorte, esta cuestión desaparecería y solamente me quedaría ese término ahí. Ya, eso. Entonces, ¿qué otra cosa? Ya, lo que me pedían también era la localización del máximo. Ya, si no me falla la memoria. Sí, localiza el máximo. Ya, entonces, ya, veamos un poco cómo se hace esta cuestión. Tenemos acá lo siguiente. Eh, bueno, como A es constante, esta cuestión igual se simplifica un poco. Podría no ser constante, pero para simplificar un poco el problema lo tomé constante. Eh, si se fijan en el fondo, nosotros ya calculamos el n de x. Lo calculamos antes. Ya eso está calculado. Está listo. Que es básicamente ese término que está ahí. Como calculamos el n de x, bueno, y puedo en el fondo como optimizar esta cuestión. Ya, básicamente derivar igual a cero. Eh, pero como esta cuestión es al derivar me da lo siguiente, me da esta expresión de acá, y tiene pendiente negativa y es lineal, entonces esta cuestión es decrece estrictamente. ¿Qué implica eso? Que el módulo de sigma x alcanza su máximo en un extremo. ¿Ya? Entonces, básicamente, como que el máximo está como
es ya sea el módulo de C o el módulo de C menos 5 cuartos Q0L. Ya es decir, como el esfuerzo en uno de los extremos. Ya. Eso. Igual la evaluación numérica, como para quedarnos con uno, la hago más abajo y ahí queda claro. Ya. Eso. En la parte D creo que era la evaluación numérica. En la parte D debe ser en efecto. No, era calcular la reacción del resorte y la reacción del empotramiento y verificar el equilibrio global de fuerza. Ya, entonces, ok. Bueno, para hacer esto lo hacemos numéricamente, ya tenemos todo el desarrollo algebraico. Están los datos ahí y bueno, vamos calculando algunas de las constantes auxiliares, por ejemplo, no sé, pues, el término SC que les mencionaba antes, básicamente 0,14 milímetros partido en kilonewton, el desplazamiento, la deformación térmica, digamos, o el desplazamiento térmico, la deformación térmica en realidad, viene a ser esto, 0,5104, que es básicamente reemplazar los términos que habíamos calculado antes el U0, que era el U térmico, y le restamos o le sumamos, restamos el tema de la carga, me da esto, ¿ya? Entonces me da menos 3,36 milímetros. Ya. La constante de integración, el mismo rollo, es evaluar numéricamente. Me da que el C es 20,52 kilonewton, que eso es la fuerza en el fondo en el extremo empotrado. Y eso. La fuerza en el otro extremo, en el N igual a L, de vuelta, reemplazar únicamente, ya sabemos el C. Entonces sería esto básicamente, 29, menos 29,48 kilómetros. Después podemos calcular la reacción en el resorte, que en realidad ya la calculamos, porque esto en realidad, esto es el NDL, pero a modo de confirmación también podríamos calcular K por UDL y nos debería dar exactamente lo mismo, y en efecto dan igual. Ya. Entonces, cuando vean esto en la pauta, acuérdense que este es asociado al directamente calcular el NDL y este es asociado a calcular el K por UDL. Ya, y tienen que dar igual. ¿Qué más? Entonces, esta es la reacción del resorte. Ya, si se fijan, no es igual claramente a la, a la reacción en el empotramiento, producto de que hay una carga aplicada. Eso. Después seguimos con el esfuerzo, los esfuerzos extremos y la localización del máximo. Calculo el sigma en cero y el sigma en L. Y viene dado por esto. Ya, entonces el máximo sería por aquí, el máximo sería esto, ya, en magnitud. Pero si se fijan, tiene distintos signos. Eh, ya. Bueno, como les mencionaba, como n decrece en el fondo, el valor absoluto de sigma máximo está en x igual a L con este valor. Ya. Y los elementos importantes acá son como chequear, no sé, pues, como continuidad y equilibrio global. Entonces, el chequeo de continuidad es básicamente calcular como cuánto vale el n antes del cambio de rigidez y de alfa y cuánto vale después. Ya. Entonces, en ambos casos da igual, debería darles esto, menos 7,08 kilonewton. Y el equilibrio global, de vuelta lo mismo. El en cero menos el NDL les tiene que dar igual a 50 kilonewton, que es lo mismo que vale la integral entre cero y L del Q de X, que también vale 50 kilonewton. Si se fijan, esto lo pueden calcular acá, po, cuando es restar este término de acá, ese término de ahí, con ese término de acá. Y si se fijan, la resta da 50 kilonewton, que eso es lo que en el fondo hicimos acá. Ya. Eso. Entonces, haciendo siempre una buena práctica esta cuestión de la verificación del equilibrio global, la verificación de los elementos de continuidad y ese tipo de cosas. Ya que no les van a quitar mucho tiempo, pero les sirve para cachar como: "Oye, esta cuestión me da bien o no me da bien". Ya.
Y los casos límites, que son la parte D, en el fondo esto lo coloqué un poco como para que en su momento discutieran como de qué iba el qué implicaba cambiar ciertas cosas. Pues, ¿qué pasa si le quito el resorte, si el resorte es rigidez infinita, si el gradiente de temperatura es uniforme, o sea, más que uniforme, más que no hay gradiente de temperatura, eso significa que el beta sea cero. Eh, y que las rigideces y los alfas sean iguales. ¿Ya? Acá en el fondo está la discusión. Igual ustedes pueden como cranearlo un poco más, pero va de esto en el fondo. Si se fijan con rigidez igual a cero, significa que es como que no hubiera un resorte, o el resorte, o sea, el resorte como que no ejerce resistencia al movimiento. Entonces, si se fijan, el... ¿cómo lo pueden ver acá? En esta parte de acá. Acá. La reacción es cero. Ya, dado que esta cuestión es cero, entonces K por UDL es cero. Entonces, como la reacción es cero, la normal es cero, que de ahí sale este término. ¿Ya? Por ende, les cambiaría la condición C. ¿Ya? Porque si se acuerdan, el C acá, acá, el C dependía de la rigidez. Entonces se me iría ese término y se me iría ese término. Entonces solamente me quedaría ese término ahí. Es decir, el C solamente dependería de la carga aplicada. Ya, no dependería de nada más. Ya. ¿Qué otra cosa? Si tuviese un apoyo empotrado, es decir, básicamente la viga así, de vuelta lo mismo, pues, la condición de borde en el extremo derecho, UDL igual a cero. Ya. Antes no teníamos eso, porque el resorte permitía el juego de desplazamiento en el lado derecho, pero si no puedo desplazarme en el fondo, el UDL es distinto y el C me queda de esta forma. Ahí ustedes lo pueden corroborar. Y no sé, cuando tengo temperatura uniforme, ergo no tengo gradiente de temperatura, bueno, lo coloqué acá, en el fondo, que no hay una carga equivalente térmica dentro de cada tramo, y el efecto térmico entra por compatibilidad en el resorte y en el desplazamiento, y en el portamiento, perdón. En términos sencillos, piénsenlo así, pues, como que al final va a estar mi viga así, ya, así mi viga, está así mi viga. Y claro, como esta cuestión no puede deformarse, no existe deformación, entonces el hecho de que haya un delta térmico, claro, va a hacer que esto intente como dilatarse, digamos, como crecer, va a intentar crecer para los lados, pero como no puede, entonces se van a generar esfuerzos internos, pero no va a haber, no va a haber deformaciones como tal. Y el último caso, que es material homogéneo, que es como el caso más sencillo, que en vez de tener como la viga separada en dos materiales, digamos, pasa a ser un puro material. Y en ese caso, el SC sería, si se fijan, acá, ¿dónde está calculado el SC? Acá. El SC en el fondo sería esto, sería como un puro término, sería como un A partido en E, ¿ya? No habría una diferencia en la rigidez, ¿ya? Digo, un A partido en E, soy Gil, un, un L, y el A en la posición del cambio, en el fondo es un L partido en E. Ahí sí. Bien. Y claro, la deformación como base, digamos, la deformación base sería simplemente el alfa por L por el delta T0 más beta medio. ¿Ya? Y la carga sería esto. De vuelta sería lo mismo, pero lo único es cambiar E1, digo, E1 por E2 por E, y se simplifican términos y llegamos a esta expresión de acá. Y en el fondo esta es como la típica ecuación que uno trabaja cuando tiene como un sistema como una barra y un resorte. ¿Ya? Pero eso en resumidas cuentas. Ya. Puede que haya quedado media fome la clase, pero la idea es más o menos cómo explicar la pauta en realidad. Eso era como el objetivo de esto. Así que eso, nos vamos viendo como durante las próximas semanas. Eso, cuídense.